Ya le puse. Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 20 de abril y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hoy es sábado de estudio bíblico, sábado de estudio del Evangelio de Juan, yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? ¡Bendecidos! Muy bendecidos y agradecidos con el Señor. Hemos tenido un tiempo devocional extraordinario, de gran bendición, y estamos agradecidos por nuevamente estar reunidos, estar pues disfrutando de este calor y ahorita también de estas recientes lluvias, ¿verdad? Que ahora ya vienen a llegar a nuestra vida, pues el ciclo de estaciones anual, pero pues aquí estamos agradecidos con el Señor y vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado caminando semana con semana, ¿verdad? La semana pasada nosotros terminamos de ver el capítulo 6, estuvimos viendo los versículos 15 al 24. Hoy voy a hacer nuevamente un breve introducción para poder entrar a la segunda mitad de este capítulo. Y para ello es menester que regresemos un poco y hagamos una comparativa de los versículos 16 en adelante, porque a partir de aquí el evangelista nos va a mostrar a través del texto contrastes. Vamos a ver el contraste entre la respuesta de los discípulos verdaderos y los falsos discípulos. Estamos nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 15, ¿verdad? Vamos a darle lectura hoy, ¿verdad? Vamos a ver si llegamos a esta parte donde vamos a llegar, pero vamos a hacer esta antesala. Acompáñame de los versículos 25 al 29. Juan capítulo 6, 25 al 29, y ahorita regresamos a los versículos que le comentaba. ¿Está ahí conmigo? Amén. Vamos a darle lectura y nos encomendamos al Señor en oración. La palabra del Señor dice lo siguiente: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro donde quiera que usted se encuentre, también ahí en casita. Vamos a orar. Padre bendito, te damos, Señor, gracias, te damos, Señor, la gloria, te agradecemos la dicha, la bendición de estar reunidos, congregados. Hemos cantado y alabado tu santo y bendito nombre. Y es esa misma presencia bendita a la cual hemos adorado y a la cual hemos invocado, Señor, en esta tarde, para que sea tu Espíritu Divino el que nos instruya, nos amoneste, nos dirija, Señor, nos muestre la identidad de tu Hijo Jesús y sobre todo motive, mueva, despierte nuestras vidas y corazones, Señor, a un compromiso más honesto y sincero, más atento, Señor, de tu palabra y tus mandamientos. Asísteme a mí como expositor, sé con mis hermanos que tomarán parte también en esta clase, aquellos que ven, que comparten, que reproducen a través de esta transmisión, que solamente tu voz, Señor, sea escuchada y reconocida, que crean en ti, Señor, Padre Santo, que te busquen. Ese es nuestro deseo, y no a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Ese es nuestro anhelo, Señor, en esta tarde, en esta noche. Y, Señor, nos encomendamos a tu guía, a tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues para poder entender nuevamente este texto, hemos tenido algunos impases a lo largo de estas semanas. Vamos a realmente, para entender el versículo 25 hasta el versículo 71, que es el discurso de Jesús como el pan de vida, el cual vamos a ver probablemente en 2 o 3 sesiones posteriores, porque es un texto de gran contenido, ¿verdad? Para poder entender esta sección que acabamos de leer, tenemos que irnos un poco hacia atrás, que fue un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad?
Y esto es importante, lo debemos de leer, aunque usted ve versículos y aunque usted ve en la edición de su Biblia, usted ve en cada sección un subtítulo. Pero sí es importante recordar que la Biblia no fue escrita así. La Biblia no fue escrita con subtítulos, la Biblia no fue escrita con versículos, estos más tarde se agregaron. Entonces, sí es importante entender el correcto sentido de cómo va comentándonos el evangelista la narración. Y esto debería entenderse del versículo 16 a donde nosotros estuvimos leyendo, para que podamos entender el objetivo del evangelista y cuál es el tema al cual él nos quería llevar. Entonces acompáñame nuevamente, regrese conmigo al versículo 16, voy a leer del 16 al 21 y ahorita hacemos algunas observaciones. ¿Amén? ¿Trajo sus notas? Mira, aquí se escucha el silencio, ¿verdad? No escucha usted ni los grillos, no escucha usted ni los grillos, ¿verdad? Yo le hago hincapié a que traiga una libreta con notas para que pueda ir llevando el seguimiento de las clases, de algo que alguna pregunta, alguna observación, algo que usted haya participado, haya visto, ahí lo puede usted capturar. Recuerde la frase que mi mentor me decía: más vale tinta descolorida que brillante memoria, ¿verdad? Importante tener esto presente, y tiene usted, ¿verdad?, la autoridad dada por su servidor y prestada por Dios de pellizcar a su hermano que tiene al lado. ¿Verdad? Hoy damos gracias también a Dios por la vida de nuestra hermana Roxana, que hoy está con nosotros, directamente desde embajadora plenipotenciaria de La Piedad, Michoacán, ¿verdad? En nuestros hermanos de Cizaña Trigo, ¿verdad? Les mandamos un saludo también a nuestro hermano pastor y a toda la congregación, les mandamos un cariñoso saludo. Y a tu esposo también, ¿verdad? Y bueno, pues este texto que nosotros vimos la semana pasada, que vimos una mirada parcial, es menester que nosotros entendamos que lo que va a plantear este capítulo 6 es la profunda incredulidad que hay en los corazones. Recordemos nosotros que después de la alimentación de los 5,000, los discípulos fueron participantes de este milagro de creación, alimentando una multitud inmensa, imposible de alimentar. Y a través de este milagro, de esta señal milagrosa, ¿verdad?, que el Señor hace con el propósito de mostrar su misericordia a estas multitudes que lo buscaban y lo seguían como ovejas que no tenían pastor. Vemos que esta multitud, impresionada superficialmente, impresionada emocionalmente por aquella señal, ¿verdad?, dijeron que Jesús era, ellos pensaban que era el profeta que había de venir al mundo, emulando aquella profecía, ¿verdad?, aquel anuncio de Deuteronomio 18, de aquel profeta que era como Moisés, ¿verdad?, porque les había recordado esta alimentación multitudinaria en el desierto. Y Jesús no permitió que le echaran mano, que lo utilizaran para sus propósitos, ¿verdad?, de apoderarse de él y hacerlo rey. Ellos querían un Mesías, pero de un término humano. Querían alguien que satisfaciera sus necesidades de alimento, de salud, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros buscamos líderes, ¿verdad?, que pues nos ayuden a pues poder poner pan en la mesa, ¿verdad?, y que nos den un servicio médico digno, ¿no? Yo creo que en ese sentido solamente social y político es en el que ellos miraban a Jesús como un líder que podía darles materialmente lo que ellos querían, pero no iban a nada más, ¿verdad? El versículo 15 nos recuerda que el Señor Jesús literalmente se escabulle, se zafa de este arrinconamiento social y se retira al monte él solo. Vamos a observar del versículo 16 al 21 del Evangelio de Juan, y vamos a observar este hecho milagroso que sucede aquí, que nos va a mostrar el contraste, junto con lo que acabamos de leer, entre los que son verdaderos discípulos y los que son falsos discípulos. Vamos a darle lectura, sígame con su vista, 16 al 21 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice el texto, ¿está conmigo? Sí. Voy rápido porque tenemos bastante que ver el día de hoy. Dice el texto, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron, ¿qué dice? Miedo. Mas él les dijo,
yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, a la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Mis amados, ¿cómo podemos nosotros distinguir? Así esta pregunta en el WhatsApp, en el mensaje de invitación del día de hoy. La pregunta es difícil. ¿Cómo podemos saber si somos discípulos verdaderos o discípulos falsos del Señor? Y esto no es para que usted se ponga a mirar al de al lado o al de enfrente, sino es para que usted se examine a usted mismo. Santiago dice que la palabra del Señor para nosotros debe ser como un espejo. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos. Y en este sentido, la conducta que van a tener los discípulos, la conducta que va a tener la multitud que decía ser seguidora de Jesús, va a ser muy contrastante, sumamente contrastante, porque van a haber muchas circunstancias que se van a presentar aquí, que nos van a mostrar lo que es verdadero y lo que es falso. Uno puede decir muchas cosas con su boca, pero al final son sus acciones, son su conducta diaria, lo que indica dónde está puesta su fe. Las personas muchas veces no son lo que dicen ser. Y el Nuevo Testamento nos revela este contraste. En medio de la iglesia del Señor, en medio de los discípulos, en medio de aquellos que son bendecidos por la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, las parábolas del Señor nos muestran que hay dos tipos de personas. Hay cizaña que crece en medio del trigo, peces malos que están en la misma red con los otros peces, cabras condenadas también junto con las ovejas, vírgenes insensatas que pues también estaban sentadas a un lado con las vírgenes prudentes, pero desafortunadamente ellas se quedan fuera de la fiesta, siervos inútiles que teniendo la riqueza de su Señor en sus manos, no la invierten, no la ponen a trabajar, ¿verdad? Entierran la riqueza que Dios les ha dado. Y esta conducta muestra síntomas, por serio que esto suene, de apostasía. La apostasía no es otra cosa más que el rechazo de la gracia de Dios. Y el rechazo de la gracia de Dios no empieza de una manera radical. Las personas que tienen conductas apostáticas, por decirlo de alguna manera, no empiezan siendo radicales apóstatas, sino empiezan siendo tibios y carnales apóstatas. Primera de Juan 2:19 dice que salieron de nosotros. ¿Por qué cosa? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. La pertenencia a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, manifiesta esa unidad que debe de haber. Debe haber un corazón malo e incrédulo para abandonar al Dios vivo. Insisto, la cizaña, ¿dónde crece? ¿Separada del trigo o junto con el trigo? Junto con el trigo. Las cabras, las cabritos, ¿dónde están? ¿Lejos de las ovejas o junto con las ovejas? Con las ovejas. Dijimos también que las vírgenes insensatas también están junto con las prudentes. Los siervos inútiles también están con los siervos productivos y aquellos que están trabajando. Pero la distinción está en su corazón y cómo abandonan paulatinamente al Dios vivo. Hebreos 13:12, permítame leérselo si usted quiere seguirme. Vamos a usar bastante la Biblia. Hebreos 3:12 dice lo siguiente: mirad, hermanos, es una advertencia del autor a la carta a los Hebreos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Esta es una exhortación que se le hace al pueblo de Dios, que en ninguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estas personas que están constantemente tropezando, estas personas que están paulatinamente alejándose, ¿verdad? Dice Hebreos 10, que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y que llegarán a la destrucción eterna porque no están manifestando que realmente han conocido a Cristo. Podemos engañarnos, mis amados.
Podemos engañarnos en que somos sus discípulos, pero nuestra conducta dice todo lo contrario. La Biblia hace hincapié en el serio costo de ser un discípulo auténtico de Cristo. Mateo 8:21 nos muestra a un candidato que quería ser discípulo del Señor. Le dice, Señor, quiero seguirte, pero primero permite que vaya y entierre a mi padre. ¿Verdad? Lo que en palabras de aquellos días era básicamente como decir, bueno, pues permíteme que entierre a mi padre, cobre la herencia, ¿verdad? Y ya con una posición económica y más tiempo, ¿verdad? Holgado, pueda yo seguirte, ¿verdad? Y el Señor Jesús le responde en el versículo 22, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Cristo es algo radical, mis hermanos. Es algo radical. Jesús dice en Lucas 9:61, ¿verdad? Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los de que están en mi casa. Jesús le responde en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Mis amados, seguir a Cristo implica enfrentar tormentas. Quedarnos en muchas ocasiones nosotros solos en medio de la tormenta, pero aún así tenemos nosotros que confiar en Cristo. ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos examinar nuestro corazón? ¿Cómo podemos saber si somos discípulos verdaderos o somos discípulos falsos? Los discípulos verdaderos continúan en el camino de la santificación, mientras que los falsos se mantienen siempre al borde, en lo superficial. No quieren realmente un compromiso y no quieren cambiar. Estos versículos que nosotros acabamos de leer nos muestran a los discípulos puestos a prueba después de una gran victoria. Después de una gran victoria portentosa, por llamarlo de alguna manera, victoria en el sentido entre comillas, porque ellos habían hecho el milagro. No, ellos no multiplicaron los panes, ellos realmente titubearon a la hora de la hora, ¿verdad? Pero el Señor respaldó esa pequeña fe, ¿verdad? A través de esos panes, de esos peces. Vieron ellos la mano del Señor. Yo creo que deberían haber estado maravillados, exultantes, verdaderamente impresionados por lo que estaba pasando, ¿verdad? Aquí. Pero el Señor lo que hace, nuevamente les insisto, hay que leer esto en conexión, porque la multitud que había recibido este pan quería hacerle rey. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Se separa. ¿Y qué pasa con los discípulos? ¿Dónde quedan los discípulos? ¿Dónde están? Ahí está el texto, léalo conmigo, no especule. ¿Qué pasa con los discípulos? Dice el versículo 16, descendieron al mar. O sea, no se quedaron ahí con la multitud. Esto es una cuestión que parece muy sutil, pero es muy importante mostrarlo porque ni el Señor Jesús ni sus discípulos se quedaron con esa multitud. ¿Por qué? Porque esta multitud estaba enfebrecida, estaba exultante de emoción, que no cabía en sí, que estaba literalmente a punto de tomar por la fuerza, incluso dice el texto, apoderarse de él y hacerlo rey. Prácticamente ellos son casi obligados a apartarse de esa multitud y el Señor Jesús también lo hace. Y creo que esto es algo que también debe mostrarnos una enseñanza básica de esto. Mis amados, necesitamos muchas veces, espiritualmente hablando, necesitamos apartarnos de las demandas de este mundo. El mundo puede que nos esté pidiendo algo que sabemos que no conviene a nuestra edificación espiritual, a nuestros intereses espirituales. Eso es compromiso, mis amados, porque ¿sabes lo tentador que es la popularidad, la fama y el poder? Los discípulos se pudieron haber quedado ahí con la multitud firmando autógrafos, ¿verdad? Se pudieron haber quedado ahí con la multitud recibiendo adulación,
o reclutando personal para tener más discípulos. No, ellos se apartaron. O sea, parece algo ilógico que después de algo así, ahorita que estamos en estas temporadas de campaña, ningún político hubiera desperdiciado esta oportunidad. Se hubiera quedado ahí para convencerlos, para comprometerlos, para hacerse de más seguidores, de una multitud más grande de seguidores, ¿sí o no? Sí. Pero después de este portentoso milagro, él y sus discípulos se apartan. Al anochecer dice que descendieron sus discípulos al mar. Despachó a los discípulos, se apartó él. Y quiero que nosotros miremos, ya leímos hace un momento este texto del 16 al 21, y quiero que hagamos ahorita un cuadro comparativo, ¿ok? Quiero que hagamos algunas observaciones comparativas entre los textos de los otros evangelios, de los evangelios sinópticos, para que podamos mirar más ampliamente las actitudes empleadas aquí. ¿Ok? Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Amén. Yo sé que el calor está así como ahorita como... Por eso yo me compré una agüita así para estar. Yo sé lo que es a veces estar luchando con el sueño o el cansancio, con un tema que quizás esté bueno, no esté bueno, esté interesante, no interesante. Uno no quiere dormirse, pero termina cabeceando, ¿verdad? Suele pasar. Ok, vamos a leer el texto y luego hacemos observaciones. ¿Le parece? Mateo 14, del 22 al 33. Sígame con su vista y hacemos observaciones. Enseguida, note por favor que más atrasito está la alimentación de los 5,000. ¿Se da cuenta? Está mostrando el mismo acontecimiento. 22. Enseguida, es decir, inmediatamente después del milagro de la alimentación, Mateo nos dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo 22? Clase, a ver. Que Jesús les indicó que entraran a la barca. Ya fue como Que se adelantaran. Ok, a ver, les dijo que se adelantaran. ¿Qué más pueden sacar de este versículo? Algo que no parece muy claro en el Evangelio de Juan, pero aquí aparece más claro. ¿Qué más? Despidió a la multitud, ¿verdad? Despidió a la multitud. ¿Qué es lo que nos dice esto de despedir a la multitud? A ver, mis queridos hermanos. Esto de despedir a la multitud y meter a los discípulos, literalmente hizo entrar a los discípulos en la barca y los hizo ir adelante de él y él despidió a la multitud. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vea el orden de los factores, porque sí altera el producto. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Qué es lo que usted ve aquí? Piénsele tantito. ¿Por qué subió al monte ahora? Claro, o sea, sí. fue una orden. Exactamente. Vemos aquí una acción imperativa. Sí. Los hizo entrar en la barca. Como si se quisieran quedar. ¿Por qué? No, pero fíjate nada más, fíjate en el orden de cómo está descrito aquí las cosas. Los hizo entrar en la barca e ir, ¿qué dice? O sea, espérame, voy a hacerlo en el orden en el que está descrito aquí en el texto, ¿ok? ¿Por qué él quería estar solo? Sí, pero quería alejar a los discípulos de una circunstancia, de una situación que no era propicia para ellos ni tampoco para él. Les dice que los hizo entrar en la barca. Los hizo entrar. Luego, ¿qué sucedió? Entre tanto que él despedía a la multitud. Los hizo entrar en la barca y ¿qué más? Que se adelantaran. Que se adelantaran, ¿ok? Esto tiene mucho que ver con lo que va a suceder más adelante, ¿ok? Acuérdense que nada está ahí por casualidad, ¿ok? Luego, en el 3, ¿qué más vemos? Dice que despidió a la multitud. Despedida, dice la multitud. Dice aquí, despedida a la multitud. Ok.
¿Por qué los hizo entrar en la barca? ¿Por qué los adelantó? ¿Y por qué despidió a la multitud él solo? Porque no quería, bueno, yo digo, no quería arriesgar a los discípulos a que a lo mejor siguieran en ese ambiente que era, que podría hacerlos caer en la tentación. ¿Tentación de qué? De hacerlo rey como querían los demás. Los de la fama, el poder, ¿no? O de alguno de ellos poder hacerse, ¿sí? Acuérdense que los discípulos luego a veces batallaban con qué. Uy, sí, ¿Quién se sentía? A ver, ¿quién es mayor que el otro? No, yo, a ver. No, y la mamá, ¿no? De Jacobo. Jacobo y Juan, y luego andaba, y luego que Pedro, que hoy sobre esta roca, y luego las brocas que eso iba a causar siglos después. Bueno, o sea, de que había rivalidades de orgullo, las había. No sé ustedes, pero el versículo 22 nos muestra que el Señor Jesús estaba cuidando a sus discípulos. ¿Sí o no? Los estaba cuidando de la tentación del orgullo, de la tentación de la vanidad, de la fama. ¿Sí está usted de acuerdo con eso? El texto nos muestra que Él literalmente los sacó de ahí, ahora sí que como los del espectáculo, por la puerta de atrás, ¿no? Así como, súbanse por la barca, a ver, por allá, váyanse para allá. Yo ahorita despido a estos. Yo los despacho. ¿Por qué se queda Jesús con la multitud y aleja a los discípulos? ¿Por qué se queda Él despidiendo a la multitud? Porque él jamás iba a caer en... Él tenía, obviamente, creo que las cosas más claras, ¿no? Acerca de... Claro, él tenía él siempre salió victorioso delante de la tentación. Recuerde esto, él salía victorioso de la tentación. Era una tentación lo que esto estaba pasando. Y me parece muy interesante porque despedida la multitud, es el versículo 23, subió al monte a orar aparte. Pastor, un poquito antes. Quizá ellos querían a un rey que los protegiera y los cuidase, pero realmente no son de ellos, y él sí va a proteger y va a cuidar, pero a los suyos. ¿Puede estar implicado cierta parte de esto? Porque al final recordemos que los suyos son los que creen, ¿no? Pero recordemos esta parte en el hecho de que esta multitud, el Señor conoce los corazones de todas las personas, incluso el corazón de sus propios discípulos, ¿ok? Y en este sentido, estos dos versículos 22 y 23 nos muestran ciertamente el cuidado pastoral que Cristo tiene de los suyos, guardándolos de lo que no les conviene. ¿Cuántas veces el Señor te ha cuidado de aquellas cosas que parecían buenas oportunidades? Dices, yo quiero, Señor, que te sentías muy cómodo entre los aplausos y, oye, y el Señor dice, tú no tienes nada que estar haciendo aquí, vámonos. ¿No te ha sacado el Señor por la fuerza de lugares en donde te sentías muy cómodo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y lo hace por qué? Por tu bien. Porque tú no tienes que estar haciendo nada ahí. No tienes nada que hacer ahí. Pero el versículo 23 nos deja también algo ahí que, aunque no está propiamente en el texto, creo que podemos ver también la humanidad de Cristo. Nuestro Señor Jesús es nuestro modelo a seguir, un supremo ejemplo, nuestro mediador por excelencia, porque Él nos enseña no solamente que Él salió victorioso de la tentación, sino que Él también la experimentó. Él también experimentó la tentación y Él también experimentó la lucha. Por eso dice que despedida de la multitud, ¿qué fue lo que hizo? Subió al monte a orar aparte. Él no quería estar ni con sus discípulos, Él quería estar solo. ¿Qué está pasando en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Con certeza absoluta no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que humanamente hay luchas. Y las mayores luchas, mi amado, mi amada, esto lo escuché de un sermón del doctor Miguel Núñez, las mayores luchas del cristiano no es cuando te va mal, sino es cuando todo parece que te va bien. ¿Sí o no? Sí. Puede parecer inverosímil, ¿no? Puede parecer contradictorio. ¿Por qué parece que las mayores luchas del cristiano son cuando te va bien? ¿Has tenido buenas rachas? Porque a veces cuando nos va bien nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de... Y sientes que Tú lo puedes solo. tú puedes solo, que tú te la sabes. Y no es así.
que tú eres acá el mero merengues. Que ahorita me está yendo bien, ahorita yo tengo dinero para hacer esto, ahorita puedo. ¿Sí o no? Y ahorita estoy haciendo, no sabes, vengo encarrerado, ¿verdad? Y ahí es cuando, como dice Proverbios, antes de la caída es la soberbia, la altivez de espíritu. ¿Quieres saber cuándo más estás en peligro? Cuando estás en la cima, cuando te está yendo bien. Si estamos atendiendo esta parte. Ellos habían sido testigos, ellos habían sido colaboradores de un milagro extraordinario. Habían prácticamente llenado un estadio. Más de 5,000 personas estaban ahí. ¿Y cómo crees que se sentían los discípulos de ser? Yo soy de staff, ¿eh? Yo vengo aquí con el Señor Jesús. O sea, yo soy del team master, yo soy del equipo del maestro. ¿Sabes? Por esta razón, no sé tú, pero yo lo que veo en el texto es la prisa que el Señor tenía por sacarlos de ahí. ¿Por qué quería ir a orar solo con su padre, no? Con el padre. Sí, claro, quería orar, sí, exactamente, pero el punto es este, la oración surge ¿de qué cosa, mis amados? Por supuesto, y esto es algo que nos debe de poner las cosas en perspectiva acerca del supremo ejemplo de Cristo y cómo eso debe impactar a nosotros. O sea, si el Señor Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Mis amados, no importa si tú predicas muy bien, no importa si tú cantas hermoso, no importa si tú te has leído toda la Biblia o has leído infinidad de libros, si tú eres misionero, si tú eres la perlita de tu iglesia, no importa, eso no tiene ningún valor en la eternidad si nos olvidamos de depender de Dios. Y si el Señor Jesús dependía de Dios en oración, nosotros también tenemos que hacerlo. Dice que él estaba allí en el versículo 23, estaba con el Señor en oración solo. Mis amados, porque lo que somos en oración es lo único que somos y nada más. Jesús, por ejemplo, yo veo aquí que él, pues sí, lo sabía todo, pero dice que cuando vio a este hombre, el paralítico, dice, se dio cuenta y supo. Entonces aquí Jesús primero ve la necesidad de aquellas personas. En el versículo 15 dice que, pues, dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud. Le están diciendo a sus discípulos, despide. Él no los despide porque primero atiende una necesidad, él se da cuenta que tiene hambre, pero aún ya comidos, él se da cuenta también que los intereses de ellos, o sea, antes... Pero aún así, a pesar de esa necesidad, el Señor atiende esa necesidad, a pesar de lo que hay en sus corazones. Vamos al versículo 24, ¿sale? Y ya la barca dice que estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces podemos observar entre el versículo 24 y 25, ¿verdad? Que había dificultades, ¿verdad? Dificultades en el mar. Dígame amén para que sepa que sigue despierto. Dificultades en el mar, ¿verdad? Podrá ser muy chiquito el mar de Galilea, pero pues era un mar y también había tormentas y también había vientos y también se agitaban las cosas, ¿verdad? Y dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto es una cuestión importante, que ahorita la vamos a mencionar. En el momento de más oscuridad, vino Jesús a ellos. En un momento en donde ya estaba muy profunda la oscuridad en medio del mar, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Lo mencionábamos eso hace una semana, no lo voy a reiterar, pero lo que está pasando aquí es un evento sobrenatural. El Señor Jesús está violando las leyes de la naturaleza, está por encima de ellas. Esto es algo sobrenatural, ¿por qué? Porque tú y yo estamos sujetos a las leyes de la naturaleza, de la física, pero Él está por encima de eso. Dice que incluso, fíjate con atención, ve la profundidad de este milagro y ve la narrativa de Mateo. Dice que la barca era azotada por las olas, o sea que estaba el mar muy picado, y dice que el viento era contrario. Eso significa que no podían avanzar porque el viento no les ayudaba. Pero dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Tal parece como que el viento para él no es contrario. Las olas para él no son contrarias. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Tuvieron miedo. Ok, tuvieron miedo. Ok, tuvieron temor. Ok. Y nosotros cuando leemos el Evangelio de Juan, regrese usted tantito al capítulo 6, la narrativa de Juan sobre este acontecimiento no abunda en tantos detalles, ¿se da cuenta? Vamos a hacer la comparativa. Nuevamente nos está mostrando, ¿verdad?, que el Señor Jesús en el versículo 15, ¿verdad?, se retiró al monte a orar él solo, cosa que nos corrobora que la información de Mateo y Juan está en el mismo sentido. Versículo 16 dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entraron en una barca, cruzaron el mar. Ahora nos da un detalle que Mateo no nos da, que dice que fueron a Capernaum. Nos dice que ya estaba oscuro, o sea, estamos hablando también, nos corrobora, aunque no nos da el detalle de cuál era la hora, pero nos dice que era muy oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea, ellos estaban solos en la barca. Entonces, hay que enfatizar esta parte. Ellos estaban solos en la barca. ¿Capernaum qué era? Capernaum era una región, hermana, una región, un pueblo que estaba cerca de donde ellos estaban ellos en Betsaida, en la zona oriente. ¿Acuerdas del dibujito que hicimos aquella vez? Ellos estaban de este lado en Betsaida. Betsaida. Y ellos, acuérdense que ellos cuando fueron para allá, salieron de Tiberias, ¿se acuerda? Y ahora que venían ellos de regreso, ellos iban hacia Capernaum. Entonces fueron... Exactamente. ¿Sale? Digo, si quieren más detalles de geografía bíblica, ahí tienen sus mapitas. Ahí hagan un poquito la tarea y vayan a meterse por allá. ¿Sale? Bueno. Entonces podemos ver que ellos estaban en el mar, estaba oscuro. ¿Qué más? ¿Dice Juan? Estaban solos, bueno, no estaba Jesús con ellos. Estaban solos. Pues sí, Jesús no estaba con ellos. Que había mucho viento. Mucho viento, ok. Ajá. ¿Qué más? También hay que hablar de la distancia. Dice, cuando habían remado. Ok, la distancia, eso es un detalle muy importante. Acuérdense que los evangelios están ahí, los 4 evangelios están ahí para complementarse. Entonces, lo que uno no nos cuenta, el otro nos lo complementa y se hace un tejido de la narrativa. Ok, entonces vemos que está oscuro, vemos que hay viento, ¿verdad? Vemos que ellos están solos, que hay una distancia. Este es un dato que brilla aquí, ¿ok? ¿Qué más? Iban buscando a Jesús, ¿no? Pues Jesús no estaba con ellos. Hasta ahí nos quedamos. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Perdón, Dani, aquí en el Evangelio también dice que hacia donde se dirigían, a Capernaum. Ah, perfecto. Lugar, hacia el destino. Ok. El destino al que iban era Capernaum. Muy bien. Ok. Está padre hacer este tipo de cositas, ¿no? Me gusta mucho. Porque uno se vuelve muy Sherlock Holmes en esas cosas. Ok, ¿qué más? Nos quedamos ahí en el mar, ¿verdad? Un gran viento que soplaba, versículo 18, que habían remado como 25 o 30 estados, es decir, una distancia verdaderamente pequeña, casi como unos 200, 300 metros, no era mucho lo que habían ellos avanzado, y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca,
nuevamente, se acercaba a ellos. El viento estaba complicado, el mar estaba complicado. Digo, yo la verdad es que nunca he sido testigo de lo que es un viento huracanado, pero sí sé de buena fuente que los tira, los arrastra y los avienta por allá. Los voltea. O sea, yo sí he visto así, o esos videos que usted ha visto de videos huracanados que literalmente van luchando contra el viento, y eso estando con los pies en la tierra. Ahora quiero que pensemos estando a merced de las olas. No, yo me cambio de pañales. O sea, yo no podría, me daría mucho temor ese tipo de vientos, esos mares impicados. Digo, creo que ninguno de nosotros tiene este tipo de experiencia, pero ha de ser aterrador lidiar con eso. ¿Sale? Y el Señor Jesús estaba sobre el mar, andando, caminando, acercándose a ellos. Y no vemos en él ningún tipo de complicación física. Física me refiero a que estaba luchando con el viento o que estaba dificultoso para llegar a ellos. Al contrario, llegó a ellos con prácticamente, casi lo vemos con facilidad. Se acercaba a la barca. ¿Ok? Vamos a regresar a Mateo. Mateo 14. ¿Ya se aburrió? No. Me voy a apurar. Versículo 27, Mateo 14, 27. Dice que el 26 nos corrobora una cuestión también que ellos estaban también experimentando. Ellos también tuvieron miedo, ellos también tuvieron temor, ¿verdad? Sí. Nos muestra también que tuvieron miedo, que tuvieron temor, ¿ok? Que lo vieron andando sobre el mar, igual. Jesús vino a ellos. Vino a ellos sobre el mar. Y Mateo nos ofrece datos muy importantes que no nos ofrece Juan. Presta atención. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Algunos especialistas se han empeñado en buscar en esta expresión, en este yo soy, queriéndolo incluir en las declaraciones mesiánicas de Jesús como el yo soy. Cabe el lugar pensar que quien estaba hablando aquí no era cualquier persona definitivamente. O sea, esto era una prueba de su deidad. Solamente alguien que puede gobernar el mar o estar por encima de las olas, nada más y nada menos, es Dios. Por eso esta declaración yo soy, no tengas miedo, creo que es una declaración que nos siembra a nosotros mucha confianza. Mi amado, mi amada, tú tienes un Dios que está por encima de las fuerzas de la naturaleza y del universo. Él es el yo soy. Amén. No temáis. Pero el 28 nos ofrece algo más. Pedro le responde diciendo: Señor, si eres tú, manda, ¿qué dice? Que yo vaya a ti sobre las aguas. Este Pedro siempre aventurado, arriesgado. Yo creo que de todos los que estamos aquí, a mí no se me hubiera ocurrido decir eso. Quizás porque pues, yo todavía no llego a las chanclas de Pedro. Pero ve el nivel de comunión que había entre entre el Señor Jesús y sus discípulos. Ve el nivel de comunión que había. Ve el nivel de fe. Y lo que no era solamente lo que estaban viendo, sino sabían quién era Él. Por eso le dice: si eres tú, porque si eres tú, esto es posible. Si no eres tú, me voy a ahogar. Pero nadie hablaba, todos se quedaban callando. No sé, él era el periquito que andaba hablando. Pues, ciertamente Pedro siempre era el periquito de la clase, ¿verdad? Pero me parece muy interesante esta fe aventurada. Aquí, no sé tú, yo admiro a Pedro. Yo lo admiro completamente. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria sea su nombre.
Mis amados, esto es lo que el Señor hace con muchos de nosotros. Habacuc, el profeta, culmina en su capítulo 3 un cántico hablando acerca de la fe en tiempos adversos. Habacuc dice en el capítulo 3, ya casi en la culminación de este libro profético, dice, aunque no hubiera vid, aunque no hubiera frutos en las higueras, aunque no hubiera vides, aunque no hubiera cabras, aunque no hubiera cosecha, aunque no hubiera ganado, aunque las cosas fueran tan mal, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual me hace andar sobre las alturas, hace mis pies como de ciervas, me hace andar sobre lugares difíciles. Es lo que está prácticamente diciendo el profeta. No importa si las cosas van mal, yo sé que mi Señor me hace caminar sobre lugares escarpados y difíciles, prácticamente imposibles. Yo estaba viendo un video, ahorita que andaban hablando de andar uno perdiendo el tiempo en el teléfono. Luego me gusta ver videos así de la naturaleza. Y estaba viendo unos videos de los carneros y las cabras monteses. Es increíble cómo estos animalitos andan literalmente jugueteando en las cumbres escarpadas, pero unas cosas escarpadas que cualquiera se andaría rompiendo los dientes ahí. Pero en las más pequeñas, así grietitas, ahí se trepan y ahí están brincando y jugando. Ahí en los montes, así en las montañas, o sea, una cosa increíble. El Señor nos hace andar sobre lugares difíciles, sobre lugares prácticamente imposibles. La fe de Pedro lo llevó a hacer algo imposible, pero no en su poder, en el poder de Cristo, confiando en Cristo. Es por esto que creo que Pedro es un hombre extraordinario, porque es un hombre que pone su fe completamente en Jesús. Y dice que andaba. Ahora, yo quiero decirte una cosa, quiero que tú me ayudes a entender esto. Lo que estamos viendo aquí, ¿cuál es el milagro de este relato? Y lo que estamos estudiando. ¿Cuál es el milagro? Clase. Que estuvo caminando sobre el mar. ¿Quién es el que estuvo caminando sobre el mar? Jesús. Jesús, ok. Entonces, el milagro es que Jesús anduvo en el mar. ¿Nada más hizo ese milagro? Quizás nosotros siempre hemos leído este versículo, este pasaje, y nos concentramos solamente en el hecho de que Jesús caminó en el mar. Y eso es extraordinario. Eso nos habla de la identidad, de la deidad de Jesús. Pero no solamente eso fue el único milagro que sucedió ahí. Lo acabamos de leer. No, lo de Pedro, ¿no? Exactamente. O sea, Pedro Hacer que otra persona caminara, ¿no? Pedro caminó sobre las aguas. Eso es un milagro. Pedro caminó. O sea, Pedro también caminó sobre las aguas. Eso es un milagro. Pero es cuando le dicen también los discípulos que el Señor Jesús, cómo ordena al viento y las aguas que se calmen. Exactamente, eso va a ser parte también de este relato, de este testimonio. Si se da cuenta, Juan no lo menciona. No. Ahorita lo vamos a ver. Quiero que me acompañe ahora a Marcos capítulo 6, que nos va a dar otros datos. Vamos a complementar ahora esta columna. ¿Ya se aburrió? No. Marcos capítulo 6, versículos versículo 45 al 52. ¿Está conmigo? Sí. Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esta información también nos la ofrece, ¿verdad? Nos la ofrecen los otros evangelistas. Los hizo entrar en la barca. Hizo entrar en la barca. Ok, ¿qué más? Dice entonces, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. 47, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, aquí nos ofrece otro dato, que esto no estaba aquí, ¿verdad? No sé, que ellos estaban cansados, ¿verdad? Dice que ellos estaban cansados,
remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Esto también nos lo dice el texto. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, lo mismo que nos dice Mateo, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, hasta casi los andaba rebasando, ¿no? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Aquí nos ofrece un dato interesante. ¿Ibas a comentar algo? Que se subió él a la barca. Se subió él a la barca. Ahora vamos a ver a Mateo otra vez. Pero hay, por ejemplo, él omite una parte donde supuestamente cuando él le dice a Pedro, ven, y él va, de repente pues, pierde su fe, ¿no? Y se empieza a hundir. ¿Qué es lo que vamos a ver en Mateo? Ahorita vamos a regresar a Mateo. Y ahí vamos a ver esta parte que no menciona aquí. ¿Ok? Esto que tú comentas, Josué. Dice el texto. Estamos en el 29. 14:29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, fíjese, esto es muy interesante. El viento y el mar les eran contrarios a la barca. El viento y el mar hundió a Pedro. O sea, le dio temor, lo afectó. Dice que el viento, pero al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse, tuvo miedo, dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué dice? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Note por favor que esto es muy interesante. No debemos de dudar, ¿verdad? Cuando clamamos al Señor, ¿verdad? Porque si aquí Pedro dudó, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Exactamente. Vamos a ver acá entonces. Como que Mateo nos abunda en más detalles, ¿verdad? Pero no debemos de dudar, Pedro, ok. Pedro caminó sobre las aguas y dudó. Dudó por un momento, ¿no? Ok. Pero dice que después de que lo rescató y el Señor Jesús se subió a la barca, dice que ¿qué pasó? Se calmó el viento. Se calmó el viento. ¿Sale? Ok. Y ellos vieron esta declaración, 33. Los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Marcos, nuevamente, regresemos a Marcos capítulo 6. Ya estamos culminando nuestra mirada de Marcos. Marcos 6, 51 y 52. Dice, subió a ellos en la barca y... Se calmó el viento. Subió a la barca y se calmó el viento. 51 y 52. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y el 52 muestra una mirada que no ven los demás. Dice, ellos no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Todavía había algo que ellos no captaban, todavía había incredulidad en ellos. Por eso vemos este asunto de hombre de poca fe. ¿Por qué había dudas? Insisto, ellos habían sido participantes y testigos de un milagro portentoso. Estaban viendo a Jesús caminar sobre el mar. Estaban viendo cómo calmaba el mar al entrar en la barca. Y todavía hay cosas que ellos no entendían. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, mis amados? En la escuela de Cristo nunca nos graduamos. Nosotros podemos ser participantes de grandes cosas en el Señor, pero todavía seguimos, ¿qué? Aprendiendo. Seguimos aprendiendo, seguimos luchando con dudas, con incredulidades. Nosotros vemos aquí a los discípulos desde nuestra banca, desde nuestra silla, desde nuestro cojín y decimos, ¡ay, pobre Pedro!, ¿no? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ¿por qué dudaste, Pedro? Ay, yo quiero que te bajes de la barca también, papito. Bájate también de la barca. A ver qué grande es la fe, ¿no?
La fe, nuevamente, recordemos esto, es un don de Dios. La fe es un don de Dios y Dios nos la da. Pero también nosotros tenemos que ponerla, ejercitarla. Dios nos da fe. Pero hay que ponerla a ejercitar para que crezca. Para que se fortalezca. Pedro dice que nuestra fe debe ser puesta a prueba porque es mucho más preciosa que el oro. ¿Quieres que tu fe crezca, suba de valor? ¿Quieres no dudar cuando el Señor te diga, a ver David, bájate de la barca, ven para acá? ¿Quiere que no le tiemblen las piernitas? ¿Quiere no estar escuchando? ¿Quiere no prestar atención? ¿Titubear ante los vientos, ante las olas? Tiene que ejercitar su fe. Mi amado, usted no forma parte de la multitud. Escúcheme con atención. Y si usted está en casa y usted ha creído en Cristo, le voy a decir esto con toda la seriedad posible. Usted ya no forma parte de la multitud. Diga amén. Amén. Usted no solamente se llena la panza con pan y pescado. A usted le tocan los entrenamientos rudos. A usted le toca estar chambeando aunque esté cansado. A usted les toca orar aunque usted está llevando luchas. Orar por otros aunque usted esté teniendo luchas. Darle de comer a otros aunque usted está teniendo, no sabe cómo llegar a fin de mes. A usted le toca también subirse a la barca solo. Y ya ve que está lloviendo. Y Jesús no está. Vete tú, adelántate. A usted le toca enfrentar los mares, los vientos. Usted no forma parte de la multitud. Grábeselo, usted ya no forma parte de la bola. Usted está en el entrenamiento de los santos. Y le tocan enseñanzas extraordinarias. Le tocan crecimientos maravillosos. La forma en la que los discípulos reaccionan. Acuérdense que los discípulos tropiezan. Los discípulos se equivocan. Los discípulos dicen burradas. No digan amén a eso. Pero yo no sé tú, pero yo he visto varias veces que veo que los discípulos dicen tonterías, tienen malas actitudes, hacen tonterías. ¿Por qué? Porque están ellos entrenándose, están ellos aprendiendo. Usted no va a ver a los discípulos más tarde convertidos en apóstoles, ya no van a cometer las mismas tonterías, van a cometer otras nuevas. Así va a ser mientras estés de este lado del sol, mientras estés en entrenamiento te va a tocar tropezar, te va a tocar este tipo de cosas. Pero mi amado, déjame decirte una cosa, si tú estás en la barca, siempre va a venir Jesús a nosotros. Siempre va a venir a asistirnos, a ayudarnos. No importa cuántos seamos, si somos muchos o somos pocos, siempre Jesús va a venir a nosotros. Y siempre si Cristo está en la barca y Él toma el timón, la tormenta se va a calmar. Déjame decirte algo que es muy importante. Yo sé que puede parecer una frase hecha, un cliché o una frase literaria, pero no es así. Ellos estaban en una tormenta en medio de la noche. O sea, ¿estaba qué? Oscuro. Pero ¿la oscuridad en la noche dura siempre? No. ¿Tiene un inicio y tiene qué? Sale el sol. La lluvia empieza, pero también ¿qué? Se acaba. Las tormentas tienen un inicio y tienen un fin. Recuerda eso siempre. Siempre va a haber cosas difíciles, pero se van a pasar. Y van a pasar de una manera diferente si esperamos que Jesús entre en la barca, si lo invitamos a entrar en la barca, si Él toma señorío de nuestra barca, hermano. Bueno, y aquí, por ejemplo, como leyendo y viendo cuando los apóstoles andaban con el Señor Jesús y que veían sus milagros, su poder del Señor, aún así aquí dice en el 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Claro. Es que y vieron todo. Dan ganas de darles una cachetada, ¿no? Dice, entonces, nosotros, de verdad, cuando
De verdad, cuando tenemos fe, es otra cosa. Porque yo he pasado por cuatro cirugías. Desde la primera, yo le dije, Señor, yo creo en ti y tú eres mi sanador. Y si no es así, pues aquí estoy, Señor. Y la segunda igual, la tercera igual, la cuarta igual, le dije así, Señor. Ya yo nunca dije, ni renegué de él, simplemente le di alabanza al Señor, porque yo sabía quién era él y sé quién es él. Entonces nosotros no debemos de dudar como cristianos. En las cosas que nos veamos que vamos a pasar, sabemos quién es Dios. Él tiene todo bajo control. Y si no nos sana, pues Él va a seguir siendo Dios. Así es. Y el punto aquí es este, y eso menciona algo muy interesante, mi hermano. Nosotros debemos de creer. Pero aquí el punto clave es, la fe hizo que Pedro le pidiera a Jesús bajar de la barca. Que lo hiciera andar hacia él. Que le diera la capacidad y el poder, la capacidad para ir hacia él. Eso me parece también algo muy interesante y creo que es una declaración muy sencilla, pero la fe no es para que hagamos cosas para nosotros. La fe es para que vayamos hacia Cristo. La declaración de Pedro no fue, déjame ir a chacotear en el mar y a sentirme Superman. Le dijo, déjame ir hacia ti. Yo no tengo la mente de, no entiendo a veces los pensamientos de Cristo. Hay cosas que la Biblia no dice. No podemos ir más allá de lo que está escrito, pero definitivamente con base en lo que está escrito, creo que el Señor Jesús le concedió a Pedro caminar sobre el mar, ciertamente para enseñarle algo a él, a depender de él, pero sobre todo porque lo que él le pidió era ir hacia él. Esto es algo muy sutil que está en el texto, pero ahí está. Mis amados, grandes cosas el Señor nos va a permitir hacer cuando ponemos la mirada en Él. Pero el tropiezo, la falla humana de Pedro es que cuando empezó a hundirse, cuando empezó a romper esta parte sobrenatural, cuando el milagro empieza a palidecer. Cuando dejó de ver a Cristo. Cuando deja de ver a Cristo y cuando empieza a poner atención ¿a qué? Empieza a poner atención a las olas, empieza a poner atención al viento. Y todos los que estamos aquí pecaríamos de mentirosos y doblemente mentirosos si no hemos nosotros contemplado momentos espirituales maravillosos en los que hemos estado teniendo extraordinaria comunión con el Señor en oración, extraordinarios momentos en la palabra. Y hemos estado caminando sobre las aguas, y hemos estado en medio de luchas y de broncas y de enfermedades, y yo no sé ni cómo voy a llegar a fin de mes, pero yo sé que en el nombre de Jesús voy a llegar. Tú estás mirando a Jesús, vas hacia Él, pero por alguna razón, ¿qué pasa? Pierde uno la atención. Sí, No, y perdón, y creo ahí que, bueno, porque a mí me ha pasado, ¿no? Nuestra mente, o sea, justamente deja, o sea, el ver a Jesús de una manera práctica, yo podría hacer que nuestra mente se enfoca en lo externo, los problemas, nuestros propios miedos, nuestros propios afanes, y dejamos de ver a Jesús o al Señor como Él es, ¿no? Es que, pero es la mente, o sea, o sea, ponte por un momento, métete en las chanclas de Pedro, mojadas, porque están mojadas, métete en las chanclas mojadas de Pedro, salpicadas ahí, en el sangoloteo de la barca, porque estaba moviéndose. Ahí estaba oscuro, no podían ver claramente. Tanto que lo veían así como brumoso en el mar, como un fantasma. O sea, así como que clarito, 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 así como en Blu-ray, no se veía. O sea, fácil, o sea, si mirar a Jesús era fácil en ese momento, no era fácil. No era claro, o sea, era brumoso. ¿Sale? O sea, sigue el testimonio de los evangelistas. Y luego, no era aquello un piso estable. O sea, yo me imagino que Pedro pues andaban agarrando entre ellos así, agarrándose en la barca. O sea, aquello era complicado. Yo las 2 par de veces que me he subido a una barca, me mareo. Ay, sí. O sea, yo termino con el estómago hecho así. Yo lo experimenté ahora
perdón que le interrumpa, pero estaba así, pusieron banderitas amarillas y rojas porque sí estaba crecida. Estaba picado. En una de esas estaba sentada, llega la ola, pero tan fuerte que a mí me giró, me volteó así, y de la fuerte de la ola, yo me le quedé viendo cómo se venía el agua así, marea, tan solo la ola que me aventó, me giró y quedé de cabeza. Pero entonces se me ocurrió ver cómo se venía la arena así y me mareó, que eso me hizo que me levantara porque yo sentía que era como volver el estómago, porque en tan solo observar que la arena venía hacia mí, así nuevamente de marea. Y dije, mis respetos. O sea, señora, físicamente, respetos. o sea, poner lo que está comentando Carla, o sea, nosotros vemos el testimonio de los discípulos en este acontecimiento particular y nosotros podemos extraer de ahí una enseñanza para nosotros, sin caer en analogías forzadas, pero realmente nosotros a nuestra manera vivimos tormentas. Aquí en tierra firme vivimos tormentas. Aquí en tierra firme nosotros también nos mareamos. Aquí en tierra firme a veces todo se nos oscurece, no vemos claro y como que dices, Señor, ¿dónde estás? No te veo, pero sí te escucho. Y note por favor que Jesús es el que habla a ellos. Tened ánimo, yo soy, no teman. El Señor sigue hablando a nosotros, sigue hablando a su iglesia, le sigue diciendo, no tengan miedo, tengan ánimo. Recuerden quién soy yo. Y es ahí, en esa declaración de la voz de Cristo, que la fe de Pedro nace. Si eres tú, quiero ir a ti. Porque cualquiera podría haber dicho, bueno, eres tú, Señor, qué padre. ¡Qué maravilla! No. O sea, insisto, tratemos de humanizar y empatizar con la experiencia de los discípulos y pues yo creo que ahí en la barca nos sentimos bastante seguros, ¿no? O sea, ahí en la barca estamos bien, ¿no? Lo último que usted pensaría sería bajarse de la barca. No es algo que lógico. O sea, si usted está en una situación difícil, insegura, lo último que usted piensa es ponerse en una situación ¿qué? Más insegura. Está oscuro, no veo nada. Te aferras a la barca. Te agarras a la barquita, a lo que es ¿qué? Seguro. El apóstol Pablo dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Nosotros no podemos estar aferrándonos a nuestra barquita, lo seguro. Cuando el Señor habla, tenemos que confiar. Y concentrarnos en Jesús, como decía Carla, de una manera práctica, es sencillamente concentrarnos en Él. ¿Ha tenido usted que concentrarse ante distracciones? Sí. O sea, que está sonando el teléfono, que alguien te está pidiendo algo. Concentrarse. Poner a sudar tu mente. Hasta para hacer ejercicio hay que concentrarse, ¿no? Siempre. A mí, si algo me falla de luego hacer ejercicio, es que yo estoy haciendo abdominales o sentadillas. O sea, ya después del 3 yo dije, ¿cuál iba? Y vuelvo a empezar. Y obviamente eso no trae resultados, ¿sabes? ¿Por qué? Porque necesito ¿qué? Necesito concentrar. Mis amados, mirar a Jesús requiere concentrarse. Y requiere poner nuestra vista en Él. Y requiere esfuerzo. Humanamente hablando, la fe requiere cierto esfuerzo. Poner nuestra fe en Él requiere esfuerzo. Eso es lo que distingue a los verdaderos discípulos de los falsos. Porque ellos no estaban en una situación ¿qué? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo estuvo? Difícil, ¿no? Está en una situación difícil. Estaban en una situación difícil, mis amados. Aunque Pedro fue un poco agresivo, cuando Jesús dice que fue llevado por el Espíritu, le dice Satanás, si eres tú el Hijo de Dios, en el capítulo anterior, Dios le dice a Jesús cuando en el bautismo, este es mi Hijo, pero Satanás le dice, si eres tú, y también Pedro le está diciendo, si eres tú,
O sea, si alguien... Esto me parece importante, mis amados, porque nosotros podemos engañarnos. Nuestros sentidos nos pueden engañar, nuestros oídos nos pueden engañar, nuestros ojos nos pueden engañar. Es más, nuestro corazón nos puede engañar. Por eso Él se asegura, si eres tú, yo quiero saber si eres tú, porque si eres tú, esto es posible, si no, no puede ser. Es por esta razón, mis amados, con la que podemos cerciorarnos de que estos hombres que estaban aquí, o al menos los que participaron de esto, eran verdaderamente sus discípulos. Quisiera cerrar rápidamente con esta parte. Ya lo vimos la semana pasada, no me voy a centrar en esto, regáleme por favor unos 5 minutitos más. ¿Ya se aburrió? No. Ya me voy a apurar, por favor, ténganme paciencia. Porque esta parte desafortunadamente no la pudimos concretar así, cuajar bien y bonito, porque pues es que no estaban todos, ¿verdad, Charlie? Entonces como que hacía falta o no que hizo falta la semana pasada, nos hicieron falta varios. Entonces como que dije, tiene que terminar de cuajar este asunto, porque este es un pasaje maravilloso y extraordinario. Maravilloso y extraordinario. Y vamos a ver, ya no lo quiero mencionar, pero del versículo 22 al 24 vemos que la multitud que había comido del pan de la multiplicación estaba buscando a Jesús. Voy a leerlo rápido y nada más voy a hacer un par de comentarios y cerramos. El día siguiente, es decir, esto sucedió en la noche. ¿Se acuerda usted? Sí. Al anochecer, en la cuarta vigilia, esto sucedió en la noche. Al día siguiente, cuando amaneció, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, clase? Que la gente se había percatado de que algo extraño había sucedido aquí. Los discípulos se habían ido solos, Jesús no había ido con ellos. ¿Ok? Nada más había habido una barca. 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Es decir, habían estado llegando más personas. Habían estado llegando personas, acuérdense que ellos cruzaron de Tiberias hacia Betsaida. Habían estado llegando más personas. No solamente la multitud que había comido, sino había llegado aún más gente. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. 25. Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ellos se percataron visualmente de que algo había sucedido, aunque ellos no sabían lo que había pasado, se percataron de que algo extraño había sucedido. 26. Presta atención porque con este versículo cerramos el día de hoy y con este versículo vamos a retomar la próxima semana, porque este pasaje, agárrese del asiento porque estos versículos del 25 al 71 van a ser versículos sumamente incómodos. ¿Sí se escuchó con atención? Sumamente incómodos. Es muy probable que usted en los siguientes 25 al 71, es muy probable que usted se sienta ofendido. Es muy probable que estos versículos expriman nuestro corazón. Lo he visto por experiencia personal. No en una, sino en un par de ocasiones. Este pasaje, el Señor Jesús les va a desenmascarar la hipocresía y la falsedad de las multitudes. Aquí se va a mostrar que hay discípulos, hay personas que dicen ser creyentes, ¿sí? No lo son. Hay personas que dicen ser cristianos, ¿sí? No lo son. ¿Por qué? Y el Señor Jesús en el 26